en la primera edición de la Revancha Sports, una nueva edición de lo que vamos a estar haciendo, que va a ser una edición diferente, ¿ok? Hablando de Fantasy Baseball, hablando de todo lo que ha sido la experiencia de cada uno de estos participantes que van a estar hoy presentes acá. Tenemos como invitado especial a Oscar Prieto Rojas, periodista reconocido venezolano, que nos va a contar su experiencia en este mundo del fantasy, y de Juan Manuel Brusco, parte de la Revancha Sports, también, que va a hablar y va a dar su experiencia de todo lo que ha significado el fantasy y cuándo empezó todo esto. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida. Queremos escucharlos. Empezamos contigo, Oscar Prieto. En verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, y vamos a empezar este debate, ¿no? No, gracias por la invitación, y no, siempre pendiente y dispuesto a hablar de béisbol, y más de fantasy béisbol, que de verdad que es una fiebre que tengo desde hace, que yo creo que más de 20 años. Probablemente uno de los primeros que jugamos fantasy en Venezuela. Hace muchísimo tiempo los reportes llegaban semanalmente, y nos reuníamos en el Crema Paraíso de las Mercedes. Para mucha gente no tiene ni idea de que eso existía, y ahí se reunían para que te entregaran el reporte. O sea, eran épocas totalmente distintas, pero era una manera distinta también de vivir el juego, el béisbol que siempre hemos jugado, y por lo menos yo nunca he sido apostador, no me gusta apostar, pero esta era una manera de ver el juego y poder ver el juego de manera distinta, y por eso siempre, año a año, esperaba marzo, que normalmente la época donde se draftea, que es para mí el mejor día del año. Es un día sagrado, y ese era el mejor día donde uno drafteaba, y era en ese momento, era cuando estábamos, la mayoría de mi grupo estaba en Venezuela, era para reunirse, draftear y pasar la tarde juntos hablando de pelota. Ahora hacemos una conferencia justamente, o por Zoom, o por Skype, o por Google Hangouts, y también la hacemos, pero es de verdad una manera bien interesante de ver el juego. Nosotros, incluso desde hace, en algún momento, con Carlos Feo tuvimos un programa de radio de Fantasy Baseball. Yo escuchaba mucho la radio en Estados Unidos, un programa que se llama, un podcast, hace muchísimo tiempo, que se llamaba Fantasy 411, como el número para ayuda en los Estados Unidos. Y nosotros con Carlos, que es un extraordinario jugador de fantasy, que se los recomiendo para cuando otras ediciones del podcast vayan a invitar a otra gente, inviten a Carlos Feo, que es un extraordinario jugador de fantasy. Y tuvimos un programa durante un par de temporadas hablando justamente de fantasy baseball. Okay. Juan, cuéntanos cómo nace esa pasión por el fantasy. Mira, Ramón, en verdad para mí, bueno, yo siempre he sido fanático del béisbol como tal, y habrá sido, ahora que saco las cuentas, habrá sido aproximadamente hace unos 15 años, más o menos. De repente no tanto como Oscar, pero sí fue igual, un grupo de compañeros de mi grupo de amigos, y es más o menos lo que Oscar decía. Pues era un día, normalmente en marzo, que nos reuníamos. Ya en ese momento existían las formas de draftear online, pero nosotros siempre elegíamos igual ir offline, y nos reuníamos. Y eso era muy cómico porque, o sea, en aquellos momentos no existía iPad y todas esas cosas. O sea, era bien complicado. Y básicamente todo el mundo llevaba hojitas de Excel hechas e impresas con los peloteros que quiere. Entonces era como que, por ejemplo, venía Oscar y decía, mira, agarré a Jorge Uribe. Y uno tachaba ahí Jorge Uribe. O sea, eran horas y horas. Yo me acuerdo que nosotros podíamos reunirnos a las 11 de la mañana, y eran las 5:30, y todavía no habíamos terminado, ¿no? Porque era todo un proceso. Y sí, igual, o sea, no
no es una manera de apostar ni nada por el estilo, pero es tratar de conformar tu equipo y le das una emoción diferente, ¿no? Al momento de ver los juegos, que igual, usualmente siempre los veía en televisión, pero esta vez sí venía con un sabor adicional, ¿no? El ligar a esos jugadores, entonces ibas de un juego a otro, o sea, es una manera totalmente diferente de seguir el béisbol. De hecho, yo, desde que juego Fantasy, te puedo hablar más del rendimiento de los jugadores, pero hay veces que ni siquiera sé qué equipo va de primero en cada división, porque el seguimiento que se hace es más en base a los jugadores y no tanto un equipo. No sé si ustedes recuerdan DirecTV antes del nacimiento de MLB Network y antes del nacimiento de MLB TV. DirecTV tenía un canal que de hecho todavía lo sigue siendo, MLB Extra Innings, que pasaban, era diario y pasaban de juego a juego, y eso para los jugadores de Fantasy era lo mejor, porque no podías ver todos los juegos, pero podías ir viendo, mira, mi pelotero sacó la pelota, no hizo error, o sea, eso era lo mejor. Entonces, habían cosas, obviamente, eran épocas totalmente distintas, nos vamos mucho más atrás. Yo recuerdo justamente gente con revistas viendo el draft, entonces, porque no había tanta información. O sea, claro. La nueva época, la nueva tecnología hizo que el fantasy fuese mucho más masivo, fuese un juego que fuese más accesible, pero antes era para fanáticos, para fanáticos realmente empedernidos. Mi esposa dice que yo soy un nerd porque juego fantasía. Ella dice que lo que se parece a que como si la gente que juega Magic o que juega Calabozos y Dragones, ¿no? Pero a mí realmente me apasiona, es uno de mis temas favoritos. ¿Sabes qué? A mí me pasó, yo literalmente no había escuchado el fantasy, estaba como en tercero o cuarto año de la universidad, del colegio, me acuerdo. Y mi hermano, lo veía que jugaba algo en la computadora y le gustaba seguir los jugadores, pero no sabía qué era. Y una vez, yo siempre estuve muy cercano al béisbol, pero me acuerdo que él le tocó viajar y me dice, mira, no tengo acceso a internet en donde voy a ir. Yo necesito que tú te encargues de mi equipo durante 2 semanas. Y yo le digo, pero bueno, explícame, pues, ¿cómo es esta vaina? Y me dice, bueno, mira, tienes que estar pendiente, meter los jugadores, y lo único que necesito es que no dejes a nadie por fuera, ten ahí cuidado. Y me metí en esa vaina. Yo me acuerdo que él se fue y estaba como de sexto, una vaina así. Y empiezo yo a meterme y a buscar y a ver los juegos y a ver cómo queda. Entonces ahí me empieza a atrapar la cosa, y cuando llega, él no sabía, pues no tenía acceso a internet, veía que estaba de primer lugar. Obviamente fue suerte, yo no estaba haciendo un coño, yo lo único que estaba haciendo era ver los juegos. Pero esas 2 semanas para mí fue una cosa que yo decía, pero ¿cómo esto yo no lo había visto antes? O sea, yo nunca pensé que era tan interesante. Y después de ese momento, yo le pedí, mira, yo necesito estar en la liga esa, pero con mi equipo, y ahí empecé a meterme en una liga gratis, que era tradicional de ellos, y pero me atrapó de una manera. Obviamente hay diferentes tipos de jugadores de fantasy, o sea, por lo menos los tipos de jugadores de fantasy que les gusta mucho la estadística, donde prácticamente la pasión de ellos es analizar a los jugadores y ver quiénes son a lo mejor los que pueden tener un mejor rendimiento o una mejor proyección, pero no tienen esa pasión por el juego. Y hay un tipo de fantasy, de jugador de fantasy, que le gusta mucho ver el juego, pero esa parte de la estadística como que le da como pereza y no le gusta tanto irse a los números. Entonces, mi hermano era alguien que no sabía ni siquiera si un pelotero era de derecho o izquierdo, pero le encantaba analizar a los jugadores. Entonces, claro, yo veía eso y yo tenía la otra parte de la faceta de que le gustaba ver el juego más, sobre todo, y me empezó a llamar la atención la estadística, y cuando uní esas dos cosas, o sea, me volví un enfermo de esto, y literalmente creo que me atrapó tanto que desde el 2006 más o menos no he parado, y ahorita que estábamos en esta etapa que no había fantasy me estaba volviendo loco. Pero bueno, Oscar, ¿cuándo se te volvió
una necesidad? O sea, ¿en qué momento sentiste ya el fantasy parte de tu vida diaria de abril a octubre? No, yo creo que se vuelve con el acceso a Internet, ¿no? Porque, claro, al ser antes los reportes los mandaban una vez a la semana por fax. O sea, era una liga que todavía existe, que la lleva Domingo Rama, una liga donde además estaba gente a quien respeto y quiero y admiro mucho, donde estaba eh, Carlos Alberto Hidalgo, Carlos Feo, yo Carrillo. Yo llegué a esa liga después, pero yo antes estaba en esa liga también de Domingo Rama, o sea, Domingo y el señor Pascale tenían como que los derechos del fantasy en Venezuela y mandaban los reportes semanales. Te llegaba un sobre a tu casa, incluso antes del fax, te llegaba un sobre a tu casa con el reporte de cómo habían sido las estadísticas, los jugadores que tú tenías y qué habían hecho, cuántos puntos habían hecho, cuáles eran los límites, y era interesante, pero era una cosa que tú veías a la semana. Con el acceso a Internet y la posibilidad de ver cómo va tu equipo, de tomar un jugador, obviamente eso hace que se vuelva mucho más activo. A mí, yo te puedo decir que posiblemente desde que tengo acceso a Internet es que para mí es una necesidad jugar fantasy. Mira, yo he perdido amistades por fantasy baseball. No he perdido. Corté amistades, tuvimos un tiempo y después volvimos a ser amigos porque habían cosas que yo decía, no, o sea, esto que tú me estás haciendo, para mí, es que yo no sé si ustedes recuerdan, Yahoo, que es uno de los sitios que más fantasy se jugaba, no contaba los juegos extra. El juego es y Colorado fue un juego extra. Creo que fue ese año donde Colorado llegó incluso a la Serie Mundial, pero ellos llegaron, fue al juego extra, y ese juego extra yo tenía en ese momento a Troy Tulowitzki, y yo estaba justamente jugando la final. El comisionado en ese momento me dijo, no, sí, el juego extra vale, y yo estaba ganando, yo estaba perdiendo por un punto, y Troy Tulowitzki tuvo ese día un buen juego, y bueno, en la mañana del juego me dice, no, mira, después revisé y no vale. Pero si tú me dijiste que sí valía el juego. Claro. Bueno, eso fue para mí, o sea, tan importante era el fantasy, como lo estás preguntando, que claro. Para mí eso fue, mira, motivo de acabar una amistad porque me sentía traicionado, que si hoy a los 42 años me lo dicen y claro. Dicen, es un tema tonto. Claro. Pero sí, para mí el fantasy, desde el acceso a Internet, probablemente es una necesidad, es algo que lo uso además para estar mucho más pendiente de los detalles de los jugadores. Yo nunca he sido fanático de un equipo en Grandes Ligas, siempre me han gustado jugadores y eso me hacía, oye, quiero tener a tal jugador, entonces sabía que en algunos drafts tenía que draftearlos antes porque si no me lo iban a quitar. Entonces el fantasy para mí siempre fue de la mano casi de mi carrera. Juan, ¿cómo te preparas para un draft? O sea, yo creo que eso es una de las cosas que la gente a veces en el fantasy no sabe el trabajo que viene antes de hacer el draft. Y creo que hay gente que a lo mejor piensa que es más sencillo o que llegas al draft, improvisas y te sale un equipo. Cuéntanos cómo es esa preparación. Mira, cuando tú te estás preparando para un draft, lo primero que tienes que hacer es saber qué tipo de liga estás jugando, ¿no? O sea, si es por puntos, si es roto, si es head to head. Ya después de ahí, la manera de hacer el draft, si es snake o si es por auction, es otro tema. Porque tienes que estar consciente de qué hacer en cada una de las posiciones que te toque, ¿no? O sea, obviamente a ti cuando te toca posición 1 y 2 del draft, básicamente viene muy predeterminado, ¿no? Pero cuando ya te empiezan a tocar de repente posiciones, por ejemplo, si estás jugando de 2 o de más jugadores, más participantes, cuando te toca ya posiciones como 8, 9, ya de repente es como que, bueno, porque ahí ya
usualmente siempre consigues un buen pitcher o un as o una estrella a la ofensiva. Entonces, ya de ahí de entrada, tienes que decidir qué va a ser como lo más importante de tu equipo y lo que tú más necesitas. O sea, por ejemplo, si tú vas a jugar puntos, tú siempre vas a querer tener un staff de picheo brutal y con lanzadores que ponchen mucho, porque eso te va a dar puntos adicionales. Entonces, depende de lo que estés jugando, ¿no? Yo, particularmente, a lo largo de todos estos años que he jugado, he ido por todas las estrategias, ¿no? He ido por las de agarrar las primeras 4 rondas, bateadores que sean estrellas y escoger mi primer pitcher en el quinto pick. He ido a veces más balanceado, agarrar 3 hijos, tanto para bateadores como para lanzadores. Algunos drafts digo, no, el año pasado me fue tan mal en esta liga que voy a ir con 2 abridores temprano. O sea, realmente depende primero del tipo de fantasy y del sistema que estés jugando. Y segundo, de cuáles son tus preferencias y lo que tú sientas que vas a conseguir más. O sea, por ejemplo, si tú sientes que igual al final del todo el draft, de que todos los jugadores draften van a quedar bateadores pues disponibles, obviamente tú vas a ir a tratar de buscar a los pitchers, porque al final, en las últimas rondas, siempre vas a conseguir un valor aceptable para ti en bateo. Lo mismo pasa en el caso que pienses lo contrario, ¿no? Pero lo primero que yo hago es ver qué tipo de sistema estoy jugando. Si estoy con puntos, si estoy head to head o si estoy roto. Una de las cosas que a mí me ha pasado, y creo que es bueno como dejarlo también, es que uno se da cuenta después del draft qué tanta preparación tuviste o qué tan estudiado llegaste a ese momento, ¿no? Cuando tú empiezas a agarrar a los jugadores y comienzas a dudar y comienzas a decir, no estoy seguro si esto o te das cuenta de que a lo mejor en ese momento, en años anteriores, has llegado más preparado. Y eso me ha pasado y me he dado cuenta que durante la temporada me ha pasado factura. Cuando no llego a ese punto de preparación a un draft, llego y comienzo a sufrir que agarré a peloteros no por lo que yo había visto en los números, sino por a lo mejor un feeling que no llega a revisar bien. Y después comienzas a caminar esa temporada de una manera que tienes que votar a gente, tienes que comenzar a hacer cambios rápidos porque el equipo no empieza a andar. Y creo que una de las cosas más importantes acá es tomar como ese tiempo de preparación antes de llegar al draft y darle como pensar en lo siguiente, o sea, es como si tú te preparas al draft vas a disfrutar la temporada de una manera que más allá de las lesiones que se te pueden presentar, lo vas a agarrar a gente que a lo mejor tú dices, bueno, los números estaban ahí, si no se dieron o a lo mejor no rindieron porque ha pasado, ya tú te quedas más tranquilo, pero cuando llegas al draft y no te preparaste lo suficiente, ya ahí empieza un problema que a lo mejor ya no puedes resolver sino hasta el otro año. Entonces, hay mucha gente que juega esto y cree que es mucha improvisación, pero en verdad, no sé si te ha pasado a ti, Oscar, que cuando llegas bien preparado se nota otra cosa en el draft durante la escogencia y después tienes una temporada como más limpia, o sea, no, sin tanto preocupaciones, cambios, movimientos de la base, y ahí empieza a sufrir uno durante toda la temporada. No, yo por lo menos, yo antes, cuando empezó Internet y podía jugaba muchas ligas, ¿no? Uh-huh. Ahorita solamente juego en 2. Una que es mi liga de toda la vida, que es una liga donde mantienen a los jugadores, donde realmente haces que tienes que ir muy preparado al draft, porque si no es muy difícil y la temporada se te hace cuesta arriba, como tú dices. Y la segunda liga es una liga bastante light, es una liga con periodistas también, donde está Carlos Suárez, donde está Tony Kerky,
Michele Giannone, o sea, está Jesús Eduardo Acosta, está Fernanda Arriaza también, pero es una liga por internet que la hacemos cada año. Yo esa no me la tomo tan en serio porque no es como mi liga base y donde yo trato de, o sea, yo trato de para mi liga Keeper, ahí es donde está toda mi inteligencia. Yo busco preparación, todo, incluso esa preparación está desde el día que termina la temporada anterior, incluso antes, porque como al ser Keeper puedes agarrar novatos que puedas mantener para la próxima temporada y empiezas a ver cómo va a ser la evolución de esos novatos en la temporada muerta para ver si los vas a mandar al draft o los vas a mantener en tu equipo. Pero esa liga es una liga muy competitiva, complicada. A mí, a veces, como te digo, no podías ir preparado a todas las ligas porque tenías muchas ligas. Yo eso lo podía hacer antes cuando no tenía tantas obligaciones. Ahora es imposible. Pero sí, yo creo que hay que ir preparado. Es un tema, al final es un juego y es un tema de qué tan bien tú quieras pasarla jugando el juego. Claro. Porque si tú pierdes, no la vas a pasar bien. Claro. Entonces, si tú quieres jugar y pasarla bien, tienes que prepararte. Mira, o sea, cuentos de amigos de nosotros que hacían el draft en la playa, o sea, que realmente para nosotros, pero para los que somos unos freaks del fantasy, Claro. hacer un draft en la playa, eso está negado. Eso es. No existe. El día del draft, tú tienes que sentarte enfrente de tu computadora, si quieres una computadora, un iPad y además tu cuaderno para poder sacar un buen draft y ver qué puedes hacer. O sea, qué puedes hacer que te haga que la temporada venga con menos problemas. A mí, mira, yo te digo lo del draft y yo siempre que la gente me pregunta, no, ¿qué tal el fantasy? Y digo, mira, para mí el mejor día del fantasy es el draft. Si tú te perdiste el draft, ya casi que no juegues. Claro, no juegues. Totalmente. Porque es el día donde para nosotros era incluso burlarse de la otra persona. Te agarraste a Brian Giles de primer pick. Yo me recuerdo de eso. Agarraste a Brian Giles de primer pick, qué malo eres. Y eso, o sea, o qué buen pick hiciste. O cuando te quitan un pelotero antes, justo el turno antes que el tuyo. O sea, eso era una tragedia griega. Entonces, esas son las cosas que hacen que el juego sea bueno. O sea, que haya una emoción extra. Yo recuerdo, mira, en esa liga aquí, pero nosotros tienes que clasificar para los playoffs. Y el día antes de clasificar es una cosa de locos, porque obviamente además dependes de los demás, y eso es lo que hace el juego emocionante, un juego bueno, y todo eso depende mucho del draft que tú hayas hecho. Claro. Juan, ¿qué formato has disfrutado más, por lo menos en Yahoo? Porque es el que a lo mejor es el más comercial. De los formatos, yo he jugado Yahoo y he jugado ESPN. Hay otros por ahí que he escuchado que han intentado, y no sé si Oscar lo ha hecho, Fantrax, algo así se llama. Es el que jugamos nosotros, Fantrax. Pero bueno. O sea, nosotros jugamos Fantrax porque nos deja manipular la liga como nosotros queramos. Claro. Y para que tengan una idea, por eso te hablo de que en verdad somos unos nerds y unos freaks. Nosotros manejábamos la liga en Yahoo, pero lo que dijera Yahoo al final tenía poco sentido. Lo único que subía a Yahoo eran los puntos. Pero después teníamos un Excel y ese Excel lo mandaban semanalmente porque era una liga head to head por puntos, que realmente no existe. Claro, y además Keeper. Y además donde los contratos no son como normalmente, que bueno, tú tienes un jugador, lo drafteas y lo tienes de por vida. Antes era así, no, esta liga no era así. Pero eso también depende del grupo de amigos que tú tengas, ¿no? Y el grupo de amigos con quien decidiste hacerlo. Porque yo creo que eso es lo que a mí me llama la atención, es jugar con gente conocida o que vayas conociendo, que tenga la misma inquietud que tú.
pero yo jugué ESPN, era en su momento la que más me gustaba, pero no lo que yo no llamo fantasy, que era el ESPN Challenge, que era como el fantasy de fútbol de la Champions, que todo el mundo, que fue muy popular en Venezuela. Porque bueno, que todo el mundo podía tener a Cristiano Ronaldo, y entonces yo decía, ay, ¿cuál es el chiste de esto? Si todo el mundo puede tener a Mike Trout, ¿qué ganamos con esto? Entonces, pero el fantasy, yo jugué muchísimos años Yahoo, jugué ESPN y ahorita solamente juego Fantrax. No, yo no he jugado Fantrax, yo juego ESPN y juego Yahoo. Yo sí soy un poquito, o sea, y realmente termina pasando lo mismo. O sea, yo soy tan enfermo con los fantasy, que a mi fantasy que salga y fantasy que me digan, yo fantasy que digo que sí, ¿no? Entonces yo juego ahorita, hasta la temporada pasada, antes de la temporada pasada jugaba 4. Y siempre pasaba lo que dice Oscar, ¿no? Siempre había una liga que primero que no drafteaba bien, porque aparte las 4 ligas eran con estilos y categorías diferentes, ¿no? Entonces, era como que si me preparaba un draft, el otro no me servía. Y segundo, unas en ESPN, unas en Yahoo, unas head to head, una por puntos, una rot, o sea, era un desastre. Entonces siempre había una que no tenía chance, porque no le prestaba atención. Me salí de esa, quedé con 3. 3 siguen siendo complicadas, la verdad, de prestarle atención, pero todavía medio se puede. Pero a mí de las que he jugado, la que más me gusta es Roto. Y son las que juego en ESPN, no me gusta tanto en verdad la que juego en Yahoo. Y la de ESPN, la que me gusta más es la que el draft es auction, porque es la que te da más chance de prepararte. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes ir con tu equipo perfectamente predeterminado antes de llegar al draft. O sea, Roto quiere decir, para explicarle a la gente que está viendo tal vez por primera vez, es que si yo tengo la mayor cantidad de jonrones entre los que están en la liga, tengo 10 puntos, y si tengo la menor cantidad, tengo 1, y así. Y dependiendo de las categorías, normalmente 5x5, hay 6x6, pero también eso depende mucho de las categorías que elijan puntuar, ¿no? Porque antes el 5x5 era, y eso también ha cambiado con el tiempo, y eso es interesantísimo, porque antes las categorías eran victoria, salvado, ponche y efectividad y derrotas, exacto. Las derrotas te restaban puntos. Y era averaje, jonrones, empujadas, bases robadas y anotadas. Ahora no. Ahora con el avance estadístico que hemos tenido, mucha gente se ha dado cuenta que muchas de esas categorías no tienen mucho que ver con el desempeño del propio jugador. Y entonces han decidido ir cambiando, y es mucho más avanzado. Hay gente que utiliza el whip. El whip ha sido, de hecho, una de las categorías de picheo que más se usa. No se usan ya tanto. Hay gente que incluso las victorias las desechó. Es interesante. El Roto, por lo menos a mí nunca me ha enamorado el Roto. A mí siempre me ha gustado el fantasy de puntos, donde el jugador hace algo y él hace unos puntos, o hace algo malo y resta puntos. Ese es el tipo de fantasy que a mí me gusta jugar, y que de hecho he jugado casi toda la vida, porque así era el fantasy que les comento de Domingo Rama, que te llegaban los reportes. Y incluso lo grave de ese fantasy era que llegando a septiembre, tu equipo no podía pasarse de tantas carreras anotadas, y el límite era el récord de carreras anotadas que había hecho un equipo en la historia de Grandes Ligas. O sea, tu equipo nunca hubiese podido tener más anotadas que lo real. Entonces, claro. Eso, y tú tenías que mover tu equipo dependiendo de, mira, oye, me voy a pasar en anotadas. Ya no puedo tener a Ricky Henderson, que anota muchas carreras, tengo que cambiarlo, no votarlo, pero lo cambiabas y buscabas una categoría donde los límites no te fueran obviamente, porque no puntuabas. Después que pasabas esos límites, no puntuabas esa categoría.
pero yo prefiero puntos. Roto la he jugado y Auction me gusta mucho, pero no consigo gente que le guste tanto Auction y entonces creo que al final por eso no tengo ningún draft Auction. Mira, a mí me parece, o sea, yo he tenido la experiencia en head to head, no por puntos, sino por literalmente el que sume por categoría, ¿no? De verdad que a veces ese sistema, yo tengo como unos 10 años jugando ese sistema con 18 personas en un fantasy, y hay veces que es medio injusto, porque tú te consigues con personas equipos malos que están de último y se tiran la semana de su vida contra ti y te tiran para el piso y tú tuviste una semana buena y no aprovechaste y a la semana siguiente te vuelve a tocar otro equipo que tuvo otra semana brutal contra ti y te tienen así, ¿no? Entonces, pero es interesante porque siempre tienes una siguiente semana donde te puedes recuperar, cosa que en el roto no lo puedes hacer. O sea, tú en el roto, tú arrancas, si arrancaste mal, eso te va a pasar factura literalmente y no vas a poder recuperarte si el equipo no cambia drásticamente. Y de verdad que el G2G te da bueno, por lo menos ese de categorías que yo he jugado, te da esa chispa que siempre hay como una esperanza, ¿no? O sea, estoy mal, pero si le gano a un equipo por 15 ganados ahí, me puedo meter otra vez en la pelea. Y de verdad que la gente lo vive mucho más como con adrenalina. O sea, le gusta mucho el hecho de que puede recuperarse en cualquier momento, puedes tener una semana buena y te puedes recuperar. Y bueno, los playoffs, que para mí, de verdad que hace que el fantasy pierda como esa esencia de que nunca gana el mejor, sino que el que tiene más suerte en esas 3 semanas. Porque literalmente tú puedes llegar de primero y te toca en playoff una semana mala y todo lo que hiciste anteriormente no valió para nada. Pero así es la vida real. Así es la vida real. Y de verdad que uno literalmente ha tenido como que saber jugar esas semanas. Empiezas a tener estrategias ya más o menos con la experiencia que has tenido. O sea, arriesgas poco, tratas de tirar los pitchers donde tú sientes que hay un poco de riesgo, o si sientes riesgo a lo mejor ya comienzas a tomar otras decisiones. Y hay jugadores que saben jugar más que otros esos momentos. De verdad que me he dado cuenta de que hay personas que ya que ya le ha tocado vivir esas experiencias en esos momentos de playoff y se mueven diferente. Entonces, por lo menos en ese formato hay mucha estrategia atrás. Hay mucha estrategia atrás y de verdad que llegar a unos playoffs siempre es muy emocionante. Una de las cosas que me gustaría conocer es qué momentos se acuerdan ustedes que se recuerdan por a lo mejor frustración que pasó, que nunca se olvidaron de eso, o alegría porque, bueno, ganaron algo por un momento puntual. Bueno, ya te conté uno, el juego extra ese de Colorado. Ese para mí quedó marcado en mi vida y de hecho sigo jugando. O sea, yo me retiré incluso de esa liga y dije, no juego más. Y le dieron mi equipo, se lo dieron a otro amigo mío y yo estuve retirado de esa liga 3, 4 años probablemente. Y entonces en esa misma liga decidieron usar co-managers y entonces por eso entré yo de nuevo a la liga porque me dijeron, mira, al final eres de los mejores jugadores. Primero, eres los que más o sea, al final jugar fantasy con alguien que no le para mucho el fantasy es fastidioso, sí. porque eso hace que la liga pierda un poco el nivel. Pero entonces, por eso me invitaron a que regresara y porque no les daba lástima que yo no estuviera jugando. Pero ese momento me marcó. Esa liga la gané hace, yo llegué en el 2014 acá, 2015. Es 2014. Y yo recuerdo que yo pasé a los playoffs por un juego completo que tiró Kershaw en ese momento, que él hizo que un amigo mío le ganara al que estaba peleando justamente el puesto de playoff contra mí, y entonces perdió el juego y yo pasé a los playoffs y yo recuerdo, mira,
que ese domingo en la noche, cuando se cerró obviamente la semana, porque esa liga es semanal, yo digo, mira, el MVP de esta temporada es Clayton Kershaw, que ni siquiera está en mi equipo. O sea, esos momentos sí los recuerdo y jugar los playoffs es raro, pero yo recuerdo siempre, una vez entrevistando a Frank Wren, en su momento gerente de los Bravos de Atlanta, él me decía, mira, al final a veces no gana el mejor, pero es el que se haya enrachado en octubre. Claro. El que llegue a septiembre caliente. Por eso esos equipos que han ganado mucho a lo largo de la temporada, pero tienen un septiembre relativamente malo, al final ese bajón les pega y de hecho lo decía Eduardo Pérez en la entrevista que le hicimos en el podcast. Decía, ese año que él ganó el más valioso de la serie de campeonato en el 99, Chipper Jones había quedado más valioso de la temporada. Pero ya Chipper llegó a esa serie de campeonato cansado, o sea, y eso es lo que termina pasando. Es una temporada muy larga y esas semanas de septiembre donde tú dices que pasan muchas cosas y que por eso a veces es frustrante, es porque a veces los equipos que ya están enrachados deciden sentar a sus jugadores, descansarlos, los pasan a rotaciones de 6 pitchers, saltan y eso obviamente a la persona que, bueno, yo hoy dependo de una salida de Seth Lugo, pero Seth Lugo, hoy los Mets decidieron que no lo iban a poner a lanzar, sino que lo iban a poner a lanzar desde el bullpen para poder tenerlo. Y dices, mire, y ahora quemo que ellos por fuera. Quedaste. Claro. Increíble. ¿Y tú, Juan? Mira, tengo cuentos de fantasy, pero para regalar. Te voy a decir algo. El segundo fantasy que yo jugué, a ver, el primer fantasy que me invitaron, yo creo que suerte de principiante, gané. Y yo sinceramente, yo no me preparé ni para el draft, ni nada. O sea, por ejemplo, me acuerdo que en ese draft, en ese momento a mí me gustaban mucho los medias blancas. Y yo cargué mucho con José Uribe y cargué mucho con Mark Buehrle. Y cuando lo agarré, yo los agarré porque no había más nadie. O sea, era como que, bueno, dame a este. Y los tipos resulta que tuvieron temporadas brutales y gané, ¿no? Y al siguiente año, esto como que fue 2008, creo. Al siguiente año yo dije, no, vale, ¿para qué me voy a preparar? O sea, estoy sobrado, no, estoy demasiado cómodo. Mira, o sea, no me preparé y gané. Chamo, y agarro, eran como 21 a 22 elecciones. Y como en la ronda 17, yo estoy viendo así en la hoja que tenía, y yo digo, coño, ¿cómo es posible? Nadie agarró a Mike Mussina. Yo entiendo, pitch en Yankee Stadium y tal, y de repente la efectividad no está buena, pues este tipo gana 15 juegos seguro y agarra a Mike Mussina. Chamo, eso fue el bullying para toda la vida. Mike Mussina ese año se había retirado y yo ni me había enterado. Yo ni me había enterado de la vaina. Y lo peor es que los carajos me dicen que, coño, bien, seguro vas a ponerme en Mussina a pichar en el opening. Y yo, ustedes son unos locos, yo no sé cómo no lo agarraron nunca. Y resulta cuando empiezo a ver la vaina, yo dije, este tipo está retirado. O sea, este tipo ya anunció que no iba a jugar más. O sea, que yo ni me enteré. Y yo tuve la suerte también, yo tuve a Chris Davis, el de Baltimore, el año que sacó como 40 y batió por lo menos unos 250, o sea, no es el Chris Davis de ahorita que batea menos de 200. Y yo recuerdo que la última semana de ese fantasy, yo iba lejos en jonrones, y yo decía, bueno, a mí lo único que me salva es un milagro que tengo un repunte en jonrones. Tenía que dar como que 7 jonrones en 5 días. Y decía, no tengo chance, o sea, para ganar un punto más porque da roto. Y Chris Davis, el último juego de temporada, el tipo soltó 2. Y cuando soltó esos 2, fue como, o sea, grité los 2 jonrones y Baltimore eliminado. O sea, nadie entendía por qué yo gritaba los jonrones de este tipo. O sea, fue un desastre, ¿no? Pero sí, o sea, esos dos cuentos sí los tengo. Yo tengo una anécdota que en verdad, yo soy el comisionado de la liga de Head to Head. Y me pasa justamente en el 2018, que me marcó porque me tocó tomar una decisión que de verdad que no era la más justa para la liga, pero para mí era justo y yo también estaba jugando el fantasy.
nosotros, antes de cada año, nosotros hacemos votaciones y hacemos como diferentes reglas. Y en esa regla, una de esas reglas decía que el desempate venía de acuerdo al que ganó el matchup. Entonces, individual. Entonces, bueno, nada, empieza la liga, tal. Última semana, yo estoy revisando los resultados y yo estaba de octavo, noveno, octavo en ese domingo. Y yo a las 8:30 de la noche ya estaba caminando el último juego y yo me doy cuenta que voy a quedar empatado. Y yo empatado en ganado, empatado en perdido, empatado en todo. El récord igualito. Y yo reviso y me voy al matchup contra esa persona y veo que gané. Y yo, bueno, gané. Esto no hay nada que hacer. Yo reviso el setting de la... Y yo veo que el tiebreaker de playoff era ganar el matchup. Y yo, bueno, me acuesto a dormir, clasifiqué. Me levanto y estaba eliminado. Porque Yahoo decidió que el matchup, cuando era el tiebreaker de ronda regular, era otro. Y yo agarro y me levanto y yo le digo, mira, yo no puedo permitir esta vaina porque votamos y dijimos que el ganador era el tiebreaker, era el ganador del matchup. Bueno, decisión que todavía me están chalequeando porque, claro, yo estaba en esa situación y yo era el comisionado. Entonces, imagínate la frustración de la otra persona que te digan, ¿cómo me vas a sacar si Yahoo me dijo que clasificara? Entonces, esa situación fue, o sea, la liga prácticamente no sabe, o sea, hicimos votación y todo, literalmente empezar el playoff el día siguiente, o sea, tenías muy pocas horas para decidir. Y bueno, decisiones así marcan hasta literalmente te dejan de hablar o emocionalmente frustran y no sabes ni qué hacer. Y momentos, también me acuerdo, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando juegan contra personas muy allegadas, empieza la semana cuando juegas head to head y literalmente no se hablan. No te hablan. Es como un código que tú dices, no quiero saber nada de ti, hablamos la semana que viene, porque es como una ligadera para atrás. Tú estás claro de que el otro te está ligando para atrás y tú estás jugando y tú tampoco quieres como burlarte si estás ganando, te da rechera si te escriben. Entonces es como una sana paz, pero la verdad que eso se vive increíble. Es otra cosa, de verdad que... Mira lo que a mí me pasó en una de las ligas. Tú sabes que a mí me votaron de una de las ligas, Oscar, en una de las... o sea, que hay varios... Oscar y yo estamos ahorita como una liga, no es precisamente fantasy, es como Stratomagic, que al final es un juego de mesa, pero lo puedes ver por computadora ahora. Y hay varias personas que están ahí. También. Es súper de nerd también. Otra cosa de nerd. Pero es algo que nos hacía falta a los que a esta época estamos jugando fantasy. Y es una de las cosas que hablamos al principio. O sea, el fantasy es un necesario y entonces consiguió uno de los más fanáticos que es Víctor Rangel, consiguió esto porque él juega desde hace mucho tiempo, porque es el más fiebrudo. Y entonces nos dijo para jugar y bueno, hemos estado jugando unas temporadas ahí. Bueno, escucha yo no sé si Víctor estaba ahí, pero Ernesto sí. En la liga que estábamos, se abre un cupo, alguien que no quiso jugar, un manager que se fue y tal, y dice, mira, vamos a buscar a alguien que agarre este equipo y tal, no sé qué. O sea, yo agarro un primo mío, que en verdad el tipo no sabe mucho de béisbol, y él me dice, coño, yo quiero eso y tal, vamos, y yo, bueno, le digo a la gente, mira, mi primo va pendiente, y bueno, perfecto, no salió más nadie, y le dieron el equipo. La verdad que para hacer tiene que gustar. O sea, a ti te tiene que gustar. Se me acabó la audífono. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, y resulta que el tipo como a mitad de temporada, ya el tipo iba por allá como 10º, abandonado, el tipo no frustrado porque nada le salía bien. Y yo agarro y yo estaba peleando, obviamente, la liga. Y yo agarro y le digo, mira, vamos a hacerte este cambio y tal, no sé qué, y en verdad le cambié. O sea, mi primo era muy de conocer a los jugadores por nombre y por la historia, más allá de la actualidad. Y me acuerdo que le cambié como que, no sé, Frank Thomas y Tim Raines, ya los tipos prácticamente no estaban en su prime. Y le dije, te cambio estos dos por estos 4 jugadores tuyos, todos en su prime.
sea, me acuerdo que estaba Longoria en uno de sus años, en sus primeros años con Tampa, que era un demonio. O sea, fue un desastre. Entonces me lo cambió. ¿Ah? Un robo. Hiciste trampa, básicamente, por eso, No hice trampa. Por eso te votaron. Eso no es hacer trampa. Yo no tengo la culpa que él no estudie. Bueno, eso es aprovecharse del prójimo, por lo tanto, hacer trampa. No, pero bueno, total que lo cambié, entonces, pero a mí, mira la vaina, no me dijeron nunca nada. Lo cambié, gané la liga, obviamente. Gané la liga, tal, no sé qué. Me dicen así como que vamos para darte el premio a la medallita que está en ESPN, bla, 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 todo el tema. Y a la siguiente temporada, cuando faltaban como una semana para empezar, yo agarré y que, mira, chamo, ¿y qué pasó que no hemos hecho draft? Ah, es que se nos olvidó decirte, no vamos a jugar más contigo. ¿Y yo qué? O sea, y son mis panas. Y lo dije que nosotros nos reunimos y acordamos y pensamos todos que ahí hay colusión, porque ese tipo de familia tuya, y yo dije, mira, yo te voy a decir algo, ¿verdad? Colusión no hubo. Ahora que en verdad la persona no sabe tanto, nos votaron a los dos fuera de la liga. Están bien votados, pero por lo menos hubiesen podido decirte antes, ¿no? Claro. Yo estuve como 6 meses que no les hablé. Y de hecho, por eso abrí una liga igualita. O sea, abrí una liga idéntica y lo peor es que como 4 o 5 de los que están en esa liga se metieron. Yo creo que por lástima también, y que coño, es que no tiene más liga que jugar, vamos a meternos allá también. Pero sí, a mí me votaron, o sea, igual. O sea, la gente, o sea, nosotros somos de la gente que es susceptible con estos temas de fantasy. Mira, yo justamente estoy revisando el box score de ese juego Colorado-San Diego y recuerdo perfectamente por qué ese juego me marcó tanto, porque en ese juego Tulowitzki se fue 7-4 con una empujada y 3 anotadas, y yo recuerdo que en ese momento el otro equipo con el que yo estaba enfrentándome tenía a Trevor Hoffman, que votó el juego, le hicieron 3 carreras en un tercio y obviamente por eso perdió el juego. Y recuerdo como si fuera ayer, que ahí al final ese juego me marcó para toda vida. Todavía se meten conmigo y me dicen, no vayas a reevaluar la amistad por un juego, porque uno se lo toma muy a pecho y bueno, a veces eso pasa. Uno está jugando una caimanera y pasa ese tipo de cosas también. Mira, ¿cómo piensan ustedes que pueden